Les rogaría a todos que apagaran el micro para hacer que el sonido que recibamos de la ponencia de Irene sea mucho más directo y más nítido. Deben saber también que se está grabando la sesión y que si todo va bien en unos días estará disponible en las redes sociales del, del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Llengües, de la sede universitaria de ELDA y también de la Cátedra de Responsabilidad Social. Por tanto, si no quieren ser grabados en la cámara, simplemente tienen que apagarla. Y eso les rogaría que todos apagaran el micro para dar paso a Irene. Nuestra ponente de hoy es la responsable, es la directora de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana y de la Universitat d'Alacant. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Alicante, docente de Derecho del Trabajo desde el año 95 y es una persona, además de responsable, desde que la conozco, es una persona muy dinámica que se mete en casi todos los charcos que puede, siempre desde una perspectiva de atención a lo que reclama la sociedad. Por eso el cargo de directora de la Cátedra de Responsabilidad Social le viene como anillo al dedo. Es vicepresidenta de la Fundación de la Caja Mediterráneo, ha sido concejala de Educación durante una legislatura, vicedecana de Derecho, secretaria de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. Como ven, no se aburre. Y además me consta que es una persona que practica la vida familiar y que hace de eso gala, lo cual es de agradecer. Es una gran profesional, una fantástica comunicadora y bueno, esta tarde le planteé el reto de hablar en torno a una cuestión que tuviera que ver con la responsabilidad de la ciudadanía en tiempos de COVID y lo que va a hacer realmente, ahora nos lo contará, es dejarnos sobre la mesa algunos temas sobre los que dialogar. De hecho, tenemos el gusto, creo yo, y el honor de contar entre las personas que se han unido a la sesión con ni más ni menos que dos directores generales de responsabilidad social de la Generalitat Valenciana. Está el actual director general de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, Iñaki Pérez Rico, y luego hablará. Él decía que quería participar. Y también tenemos al anterior director general de Responsabilidad Social, a Josep Ochoa, que también estará siguiendo toda la sesión, además de técnicos del vicerrectorado y de otras personas del Ayuntamiento de Elda, según estoy viendo. Seguramente hay más personas que ahora mismo no identifico. Quería darles las gracias a todos los que han pensado que era una buena propuesta para pasar un rato esta tarde, a todos ustedes, al vicerrectorado por pensar que era buena idea plantear una red de conferencias, un ciclo de conferencias para dialogar en el territorio en torno a cuestiones que nos preocupan. Ahora mismo, simultáneamente, hay otra sede que tiene otra conferencia y si tienen curiosidad verán que el programa es bastante diverso. Por tanto, gracias al vicerrectorado, gracias al personal de Cultura y al secretariado de sedes universitarias, al ayuntamiento, como no, por apoyar a la sede universitaria y a la Cátedra de Responsabilidad Social, que está no solo con su director aquí, sino apoyando y avalando la charla. Yo no te quito ni un minuto más, Irene, y muchísimas gracias por aceptar el reto. Ya apago el micro inmediatamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Charo. Bueno, buenas tardes a todos. Hay que dar las gracias, por supuesto, a SEDES por organizar este tipo de diálogos en el territorio y especialmente, lógicamente, yo tengo que dar las gracias como directora de la cátedra a Charo Navalón por pensar, a la sede de ELDA y a su directora Charo Navalón por pensar en mí para llevar a cabo esta intervención y para hablar un poco de cómo hemos vivido como ciudadanos esta situación y cómo estamos gestionando como ciudadanía esta situación de pandemia derivada del COVID-19. Por supuesto, gracias a Iñaki y a Pep, el anterior y el actual director general relacionada con la responsabilidad social, a los compañeros de la cátedra, al resto de compañeros y compañeras y en general a todos los que hoy
vamos a tener la oportunidad de charlar un ratito juntos. Yo creo que a nadie le sorprenderá si empiezo comentando que estamos viviendo un periodo, un momento de tal excepcionalidad que es más que probable que resulte imposible de ponderar en la medida en que seguimos inmersos en él, ¿no? Se nos ha exigido un esfuerzo coordinado y colectivo sin precedentes y yo creo que en términos generales puede decirse que hemos cumplido con ese esfuerzo de manera ejemplar. Quizá por miedo a la enfermedad, quizá por miedo al castigo, pero en todo caso prácticamente al unísono. Es verdad que con alguna llamativa nota discordante, pero dentro de un comportamiento que en general yo creo que tiene que ser considerado impecable. De alguna manera puede ser que estemos ante el mayor ejercicio colectivo de responsabilidad realizado por la sociedad española en la historia reciente y ante un esfuerzo ciudadano con pocos precedentes, ¿no? Y en este contexto, la palabra responsabilidad es con seguridad una de las más pronunciadas y una de las más escuchadas. Las apelaciones a la responsabilidad son continuas. El presidente del gobierno en sus comparecencias, por supuesto el ministro de Sanidad, desde la ciencia, los científicos lo piden, los sanitarios lo piden, también se apela a la responsabilidad en todos los medios de comunicación. De hecho, yo he hecho el ejercicio de recopilar artículos de opinión que los últimos 2 meses llevaran en su título la palabra responsabilidad y hay un buen número de ellos. Esa recopilación luego va a estar disponible en las redes sociales tanto de la cátedra como de la sede de ELDA, por si alguien quiere profundizar sobre el tema. Y lo relevante en todo caso es que todos nos combinan a comportarnos con responsabilidad, ¿no? Se apela a la responsabilidad individual, la de cada uno de nosotros, y se hace especialmente ahora, en estos momentos en los que recuperamos la libertad, ¿no? Algo de libertad. Es un momento más complejo porque ya podemos abrir las puertas y estamos recuperando un poder de decisión que nos permite elegir. Se nos pide que proyectemos ese sentido de la responsabilidad individual sobre todo lo que hacemos, porque yo creo que esta pandemia ha puesto especialmente de relieve que todo comportamiento individual tiene una trascendencia colectiva, ¿no? Es evidente que no es una cuestión nueva, pero sí que es verdad, insisto, que la pandemia nos ha abierto prácticamente los ojos al respecto, ¿no? Se trata de uno de esos mitos, uno de tantos mitos que la pandemia ha conseguido derrotar, el de la autosuficiencia individual, ¿no? El del comportamiento, la posibilidad de hacer comportamientos aislados. Cualquier comportamiento humano es un comportamiento social que produce efectos sobre nuestro entorno y además no solo sobre nuestro entorno más inmediato, sino en este mundo tan hiperconectado también en el entorno lejano. La pregunta entonces que tenemos que hacernos es ¿a qué se refieren esos medios, esos políticos, esos científicos, esos sanitarios cuando apelan a nuestra responsabilidad? Y reflexionando sobre ello, la primera conclusión que se puede obtener es que la palabra responsabilidad, a la palabra responsabilidad le podemos añadir muy diferentes apellidos, y en función de esos apellidos significará una cosa u otra, ¿no? Si solo en el ámbito del derecho, si hablamos de una responsabilidad penal, pues todos sabemos de qué estamos hablando, una responsabilidad civil por daños que hemos causado o podemos causar a otros ciudadanos, hay una responsabilidad administrativa por nuestros incumplimientos, una responsabilidad fiscal que tiene que ver con el pago de los impuestos, por ejemplo, ¿no? Todas estas responsabilidades son responsabilidades legales, se ponen el cumplimiento de la ley o más bien su incumplimiento, pero no es probable, ¿no? Que cuando están apelando a nuestra responsabilidad se estén refiriendo a este tipo de responsabilidad, entre otras cosas, porque estos son obligaciones legales y hay que cumplirlas siempre, no solo en estos momentos. Probablemente esa apelación a la responsabilidad se está refiriendo a un concepto al que se le otorga un mayor valor que lo que es el mero cumplimiento de la legalidad, ¿no? Se está hablando de un comportamiento con una dimensión moral y con una implicación social que están por encima de la legalidad. Por lo tanto, es una responsabilidad, es un tipo de responsabilidad que se proyecta sobre la sociedad y que es compartida, que debemos compartir cada uno de nosotros como ciudadanos. Entonces ya podemos reformular la pregunta, ¿no? ¿Cuál es esa responsabilidad social compartida? ¿Cuáles son esos comportamientos individuales socialmente responsables? Si lo planteamos así, esa responsabilidad social individual se parece mucho a la responsabilidad social de las empresas o que se exige a las empresas
en una tendencia que se inicia a mediados del siglo pasado, del siglo XX, y que viene a decir que las empresas, además de ganar dinero, que por supuesto es su finalidad prioritaria, tienen que tener en cuenta, tienen que valorar cuáles son los impactos, sobre todo las empresas grandes, pero no solo, ¿no? Cuáles son sus impactos sobre la sociedad, tienen que ser conscientes de esos impactos sobre el medio ambiente, sobre el territorio, sobre las personas y actuar en consecuencia, lógicamente reduciendo los impactos negativos y ampliando los impactos positivos. Es trasladable, yo creo, a la responsabilidad individual una parte de estos conceptos, pero también me gustaría decir que, por ejemplo, en las charlas que doy sobre responsabilidad social de la empresa, me gusta destacar lo que no es responsabilidad social, porque hay a veces alguna cierta confusión al respecto. Así que también me gustaría aclararlo en este caso. La responsabilidad social no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de beneficios. En el caso de las empresas no es una cuestión de dinero en el caso de las personas. No hace falta ser rico, no es una cuestión de donar aquello que nos sobra, es una manera de gestionar nuestro día a día y cada uno puede aportar desde o dentro de sus posibilidades. Entonces, hay personas con mucho dinero que aportan muy poco a la responsabilidad compartida, a la ciudadanía. Tampoco puede ser, ni debe ser nunca, una cuestión de imagen, una cuestión de reputación. En esto hay cierta confusión por parte de las empresas, ¿no? Que convierten todo en una forma de marketing. No puede serlo para las empresas y tampoco puede serlo, debe serlo para las empresas. No debemos asumir esa responsabilidad social compartida por lo que dirán de nosotros otras personas o pensando en las recompensas en forma de leyes que podamos recibir. Incluso iría un poquito más allá. No es suficiente, no basta, no llega a ser responsabilidad social el acto heroico, la donación esporádica, el acto social esporádico o un voluntariado. Todos ellos bienvenidos, bienvenidos los actos heroicos, bienvenidos los actos de extrema generosidad, bienvenido el voluntariado, bienvenida cualquier buena acción. Pero si hablamos de crear una conciencia colectiva, una conciencia compartida, yo creo que es necesario tomar conciencia de que todos nuestros actos, como vivimos en sociedad, tienen impacto sobre los demás, ¿no? Sobre el medio ambiente, sobre el territorio, sobre las personas, y que tenemos que gestionarlos como ciudadanos con un sentido de responsabilidad compartida. Y la pregunta entonces ahora sería relacionada con la situación que estamos viviendo derivada de la COVID-19 es, ¿se puede decir que hemos llevado a cabo cada uno de nosotros un comportamiento socialmente responsable durante la pandemia y que vamos a seguir haciéndolo porque podríamos distinguir, ¿no?, los peores momentos, los peores días de la pandemia y los momentos actuales que estamos ya en desescalada, estamos en un momento viendo la luz, ¿no?, y viendo que las cosas mejoran y en el futuro, cómo actuaremos en el futuro. Si hablamos de los peores momentos de la pandemia, de los momentos más duros, yo creo que hemos, en mi opinión, hemos mostrado dos caras muy diferentes, ¿no? Una de ellas, una cara solidaria, cumplidora pero con resiliencia, con capacidad de adaptación, con capacidad de recomponernos ante la adversidad, ¿no? Hemos respetado mayoritaria y escrupulosamente las normas relativas al confinamiento y además lo hemos hecho yendo mucho más allá, ¿no? Con muestras de solidaridad, con imaginación, con buena vecindad, con compromiso social. La otra cara, como podéis imaginar, pues no es tan brillante y yo creo que debemos reflexionar sobre ello. Me refiero, por ejemplo, a cómo nos hemos comportado en redes sociales o en nuestra comunicación, en nuestras comunicaciones en general. Se pueden hablar de muchos otros temas, yo he elegido estos, después abrimos debate. Si hablamos de redes sociales, yo creo que tenemos que hacernos dos preguntas, ¿no? Una es, ¿qué haríamos sin ellas? Es increíble cómo nos han ayudado, cómo nos han salvado del aislamiento y cómo nos han mantenido conectados a los nuestros y a todos los demás, ¿no? Esta charla es un ejemplo de ello. La otra pregunta sería, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿No? Porque iba enlazada con otra, ¿cómo nos hemos comportado en redes sociales? ¿Por qué hay determinadas redes sociales que sacan lo peor de nosotros? Todos hemos recibido, seguro, por lo menos yo,
todos hemos recibido mensajes de odio y a lo mejor no nos hemos dado cuenta y los hemos retuiteado, o lo que es peor, a veces hemos sido nosotros los que hemos redactado esos mensajes llenos de odio, insulto, rechazo, incomprensión, ¿no? Cómo estamos gestionando en nuestras redes sociales la ira, el miedo y el cansancio acumulados. Cómo nos hemos relacionado con los demás. Hemos sido capaces de respetar opiniones distintas. ¿Por qué las redes sociales potencian nuestra intransigencia? Una intransigencia además que se ha proyectado yo creo, con especial virulencia en relación a las ideas políticas diferentes de la nuestra, ¿no? Hacia los políticos que no son de los nuestros y hacia la política en general. Y respecto a la política, tendré solo 30 segundos, pero permitidme que diga algo que hay mucha gente a la que le molesta considerablemente. La política es imprescindible. Quienes piensen lo contrario, les invito simplemente a que consulten el BOE, el Boletín Oficial del Estado, es muy fácil, www.boe.es, y se lean no ya las normas, que eso es imposible, sino simplemente el índice de las normas que se han aprobado desde la creación del estado de alarma allá por el 14 de marzo. Yo he actualizado el dato ahora mismo, a las 6:35, porque esto es casi una cuestión de minuto de resultado. 218 normas que ocupan casi 1.400 folios. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que sin esas normas la expansión de la pandemia habría sido absolutamente catastrófica. Y tenemos que pensar que esas normas las hace alguien, las hacen los parlamentos y las hacen los gobiernos, las hacen los políticos en general. Nos podrá gustar más o menos las decisiones que han tomado, pero lo que es seguro es que como democracia y como demócratas necesitamos personas que se dediquen a tomar decisiones que nos definen como sociedad. No creo que nos podamos permitir el lujo de someter a esas personas a un permanente estado de insulto y amenaza. En general, hablo de cualquier posición política y de cualquier política. Cosas distintas al espectáculo político. Este sí que no lo necesitamos. No solo es prescindible, sino que es contraproducente, está contraindicado para curar la pandemia. Aunque al mismo tiempo tenemos que aceptar que estamos en una sociedad del espectáculo y que por lo tanto solo llegan a los medios el insulto, el exabrupto, la salida de tono, la metedura de pata, ¿no? El trabajo callado, el trabajo subterráneo que no tiene adornos, que no tiene postureo, ese se queda en la trastienda, ¿no? Ese no tiene morbo, no tiene brillo, no puede emplearse como arma arrojadiza, así que lo dejamos, lo llevamos al sótano. Es probable que la capa más visible de la política se merezca a pulso que estemos hartos de ella, pero no olvidemos que hay mucha gente trabajando en galeras, digamos, que con su contribución a hacer estas normas que han gestionado nuestra convivencia durante la pandemia también han ayudado probablemente a salvar muchas vidas. Otra cosa que quizá también tendríamos que mejorar es cómo reaccionamos ante los intentos de manipulación cada vez más frecuentes, ¿no? Y cómo contrastamos o no, que lo normal es que no, las informaciones que nos llegan dependiendo de quién nos lleguen, ¿no? Si son de los nuestros, volvemos a esa expresión, verdades incuestionables, si son de los otros, siempre falsas, ¿no? ¿Cómo vamos a frenar los bulos y las falsas noticias si su éxito radica precisamente en que nos cuentan lo que queremos oír? Hablábamos el otro día, Charo y yo, de un posible ejemplo de manipulación que se produjo en los primeros días en que podíamos salir a la calle a pasear, en que algunas de las fotografías pues, no reflejaban exactamente la realidad, ¿no? Que Charo me explicó que ella es experta en fotografía, que son fotografías tomadas con teleobjetivo, ¿no? Y que no siempre reflejan la realidad y pueden estar intentando manipular. Habrá que reflexionar, ¿no? Cómo vamos a superar todas esas deficiencias que se pueden observar en las redes sociales y en la comunicación. Si hablamos de la hora y hablamos del futuro, y hablamos de esa vuelta a la normalidad y la recuperación de la libertad para elegir, en mi opinión yo creo que tenemos que estar especialmente atentos por lo menos a dos aspectos. Uno de ellos es cómo consumimos y otro es qué vamos a hacer para mejorar el cuidado de la salud. Respecto al consumo, es evidente, ¿no? El confinamiento nos obligó a un cambio absolutamente brusco de nuestra manera de
consumir. Con todos prácticamente los comercios físicos cerrados, no quedó más remedio que acudir a Internet. Ahora estamos en otro momento, ahora ya están los comercios abiertos y ahora ya podemos elegir, por lo tanto ya somos más responsables de cómo consumimos. Y desde luego aquí yo debo decir que no resulta nada fácil ser responsable, porque por ejemplo si reduzco mi consumo, entiendo que hay que consumir menos, pues probablemente esté siendo más responsable con el planeta, pero quizá esté impidiendo la creación de puestos de trabajo. Si consumo, pero lo hago en los establecimientos de mi barrio, pues puedo pensar que estaré potenciando la economía local, pero quizá cuando llegue a casa y mire la etiqueta de lo que he comprado, resulta que todo el 80% de lo que he comprado ha sido producido a 7, 8 o 9 mil kilómetros e importado en grandes y altamente contaminantes barcos o aviones. Si busco entonces un comercio local que venda producto local y de paso ya le añado que sea ecológico y que me garantice que todos los trabajadores en toda la cadena de producción han tenido unas condiciones de trabajo dignas, pues igual no lo consigo encontrar, ¿no? No porque los comerciantes de mi barrio sean malas personas, ni muchísimo menos, sino porque o bien no pueden garantizarme que todas esas exigencias, o bien el producto no tiene mercado, no se vende y no les permite sobrevivir. Aún más lejos, puede ser que lo encuentre, ¿no? Puede ser que encuentre ese comercio local con ese producto local, ecológico y laboralmente sostenible. A lo mejor no lo puedo pagar. Por lo cual, todo mi esfuerzo tampoco ha tenido el resultado esperado. Pero es que además, si todos nos comportamos de la misma manera, quizá lo que estamos generando es la ruina de la economía de otros países que necesitan de esa exportación, ¿no? Y especialmente de los trabajadores y de la gente que más necesita un puesto de trabajo en esos terceros países. Incluso podemos pensar que si en todos los países se aplica esta misma política, pues algunos de los productos, por ejemplo, la producción agrícola de nuestro país se puede ver resentida, ¿no? Pero esa producción que necesita de la exportación y que dejaría de existir si aplicamos esta manera de pensar. Conclusión, hacer las cosas bien en materia de consumo como consumidores yo creo que podría ser incluso estresante. Debo decir que efectivamente por ahora es muy complicado. Muchas veces es frustrante y además como ciudadanos aquí debo insistir en que no podemos hacerlo solos. Hay teorías que ponen todo el peso sobre el consumidor y que entienden que somos nosotros quienes libremente tomamos las decisiones de adquirir o consumir un producto u otro. Yo creo que hay cosas que no están en nuestra mano y que hay decisiones de consumo que están condicionadas por factores de todo tipo, ¿no? Nuestro nivel de educación, nuestro nivel de ingresos, nuestro nivel de concienciación y además sometido a limitaciones externas, ¿no? ¿Cuál es la oferta de producto socialmente responsable a la que yo puedo acceder? ¿Cuánto me facilitan las administraciones llegar a esos productos, por ejemplo, financiando su adquisición? Y aquí es donde yo creo que esa responsabilidad social compartida, la que compartimos como ciudadanos, tiene que adquirir un carácter reivindicativo. No basta con una concienciación individual, sino que esa concienciación tiene que llevar también la reivindicación hacia las administraciones y hacia las empresas para que nos ofrezcan mayor facilidad para alcanzar y llegar a estos productos. Por supuesto, hay muy buenos ejemplos de consumo sostenible y consumo responsable. Hay páginas web, por ejemplo, que hablan del plástico, vivir sin plástico, minplástico.com, Mi vida casi sin plástico, de mi amiga Carmen Macías, esta me encanta porque es como muy realista en cuanto a las posibilidades, pero no se nos puede pedir como consumidores actos heroicos. Nos tiene que facilitar un poco que nuestra conciencia y nuestro consumo vayan de la mano. Bueno, por último, no tendría sentido hablar de esta responsabilidad compartida en estos tiempos sin hablar de la salud, ¿no? Aquí hay que empezar, aunque a ellos no les guste, hay que empezar por dar un gracias gigante a los profesionales de la sanidad. Ellos dicen que menos gracias y que más apoyo en sus reivindicaciones y tienen toda la razón. Yo creo que todos tendríamos que unirnos
a esos lunes, a esas manifestaciones de los lunes a las 8:30 que están haciendo en favor de una sanidad pública y de calidad. Yo creo que poco a poco lo vamos a hacer, pero nos tiene que dejar que les demos las gracias, ¿no? Porque la verdad es que nos tienen emocionados con la generosidad de su esfuerzo y necesitamos decirse. Dicho esto, unos segundos de reflexión en torno a la salud. Ha tenido que llegar una pandemia a Occidente para que nos hayamos dado cuenta de que la salud es un bien colectivo. En el debate entre quienes defienden una sanidad privada y una sanidad pública, un debate que a lo mejor en España no es tan intenso como en otros países, porque estamos muy orgullosos de nuestra sanidad pública, pero que nos puede hacer creer, yo creo que equivocadamente, que la sanidad pública no tiene enemigos, y sí los tiene, y en algunos casos están infiltrados, ¿no? Pero en todo caso digo que ese debate, que sí se produce con mayor intensidad a nivel mundial entre sanidad pública y sanidad privada, no ha utilizado, en ese debate no se ha utilizado como argumento principal el hecho de que la salud sea un bien colectivo, ¿no? Siempre se defiende o se sostiene como un derecho individual a la salud, ¿no? Nuestra propia Constitución, el derecho a la salud, a la integridad física, y se reconoce como un derecho individual. Cuando por el contrario yo creo que el cuidado de la salud es un ejemplo claro, quizá el mayor ejemplo de responsabilidad social compartida por todos nosotros, por todos los ciudadanos. El otro día oía en una charla también a la presidenta de la Red Española de Desarrollo Sostenible decir, yo creo que muy acertadamente, que nuestra salud no existe sin la salud de los demás. Y además en un planeta, como he dicho antes, hiperconectado, los demás son todos los demás. Pero solo hay que pensar en el origen de esta pandemia, ¿no? La dimensión colectiva de la salud, por lo tanto, es innegable y su impacto sobre nuestras vidas más evidente que nunca. Lógicamente, si esto es así, pues exige que la toma de decisiones se produzca a unos niveles muy superiores al del individuo, ¿no? Necesitamos, como dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, necesitamos de instituciones sólidas y además a nivel mundial, a nivel planetario, instituciones que procuren y proporcionen información y sobre todo medios en relación al cuidado de la salud a nivel de todo el planeta. Ahora bien, si esto es así, no nos puede hacer llevar, no nos puede llevar a pensar que basta con reivindicar, por esa parte de responsabilidad social que implica la reivindicación de una mejora. También nuestro comportamiento puede y debe aportar impactos positivos. Por poner un ejemplo, yo creo que muy de estos días, muy cercano y muy palpable del comportamiento irresponsable relativo a la salud, tirar una mascarilla al suelo. Por supuesto, ninguno de nosotros hemos tirado ni tiraremos jamás una mascarilla al suelo. Nadie en este mundo tira una mascarilla al suelo, pero el caso es que uno se da un paseo y como dure más de 15 minutos, seguro que se encuentra alguna de estas mascarillas. ¿Qué nos pasa cuando nos encontramos con una de ellas? Nos indignamos, ¿verdad? Lógica. Nos indignamos además, nos indignamos de una manera más intensa, con una intensidad mayor, que cuando encontramos otros productos, otros papeles, otras cuestiones que se han tirado al suelo, ¿no? Y esto es así porque sabemos que con ese gesto, quien lo haya hecho, no solo ha ensuciado la calle, no solo ha asumido un riesgo individual, digamos, a ser sancionado o a ser reprobado, sino que sabemos y somos muy conscientes de que con ese gesto lo que ha generado es un riesgo colectivo y de alcance imprevisible sobre la salud de todos. Quizá otros ejemplos que se podrían hablar, de los que se podría hablar, son las manifestaciones que ayer y días anteriores se han producido en muchos países, también en España, en relación a la muerte de George Floyd, ¿no? Que son manifestaciones que evidentemente todos compartimos la causa que reivindican, pero que si no se llevan a cabo con las adecuadas medidas de distanciamiento, de protección, pues están poniendo en riesgo la salud colectiva, ¿no? Quizá deberíamos reflexionar sobre otras cuestiones algo más complejas, ¿no? La indiferencia o cuando menos la ignorancia que hemos demostrado respecto a las deficiencias en el cuidado de la salud de nuestros mayores, la posible discriminación que puede empezar a aplicarse por cuestiones de salud
y otras reivindicaciones a las que yo creo que deberíamos unirnos, ¿no? Implicarnos, como exigir la recuperación de una cierta soberanía productiva sobre los productos sanitarios, sobre máquinas, protecciones, sobre medicinas. No hace falta que me detengan las consecuencias terribles de no haber dispuesto de ello a tiempo, ¿no? O también tendremos que unirnos a la reivindicación de exigir una gestión a beneficio de la humanidad de la posible vacuna cuando llegue y sea quien la produzca. La verdad es que acercarme a la cuestión de la salud desde la responsabilidad social me ha dado la oportunidad de reflexionar sobre todas estas cuestiones y yo creo que es una materia que da de sobra para otra charla, da de sobra incluso para una investigación, un análisis en mayor profundidad y yo creo que tendremos que afrontarlo. Desde la universidad sería interesante que hiciéramos. Yo ya concluyo. 2 minutos para concluir. Yo creo que en este tiempo, como ciudadanos y frente a la pandemia, hemos demostrado que sabemos obedecer. Ahora estamos en el momento en el que tenemos que demostrar que sabemos elegir. Una elección condicionada, con límites de formación, de alternativa, pero aún así nuestra elección. Es nuestra responsabilidad exigir a los gobiernos y a las empresas que nos proporcionen las herramientas para los cambios necesarios, pero también y sobre todo tenemos la responsabilidad de aceptar nuestra autonomía, de asumir nuestras decisiones y sus impactos sobre los demás. En definitiva, yo creo que tenemos la oportunidad de constituir y formar parte de una ciudadanía activa y responsable y yo creo, estoy convencida de que tenemos y vamos a aprovechar esa oportunidad. Bueno, esto es todo por mi parte. Ahí dejo los temas planteados para el debate. Estoy segura de que hay muchos otros temas que no han tocado y es posible que queráis que hablemos sobre ellos. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Y cuando quiera, Charo, abrimos el debate al respecto. Sí, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Irene. Has dejado sobre la mesa un buen puñado de temas bien interesantes y puntos para la reflexión que yo creo que podrían suscitar un debate rico. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues bien, pueden abrir el micro, que es como casi levantar la mano y directamente hacer la pregunta a Irene. Pueden ser reflexiones y puede haber, pues eso, una conversación a múltiples bandas, o bien, si no quieren hacerla directamente, escriben en el chat la cuestión que les parezca interesante poner sobre la mesa, yo se la traslado y entre todos pues planteamos esta conversación en torno a esa cuestión de la responsabilidad. La libertad conlleva responsabilidad, eso es un tema importante y ha dejado también una frase, Irene, sobre la mesa, y es que lo individual, las decisiones individuales son sociales. Y bueno, creo que ha dejado sobre la mesa distintas cuestiones y yo preferiría que fueran algunas de las personas que nos acompañan quienes tomaran la palabra y empecemos a dialogar. ¿Hay alguna palabra? Romper el hielo siempre se hace difícil, ¿eh? Pero bueno. Ya hay una cuestión, y Irene, mientras los demás están pensando cómo plantearlo, una cuestión que habíamos comentado previamente tiene que ver con la responsabilidad de los medios de comunicación. A la hora de elegir su orientación editorial, ha habido veces que han generado tensión, han propiciado odio en algunos casos o incluso han planteado noticias falsas, las fake news, de manera consciente eh, para generar pues mayor inquietud de la que debería haber. Comentabas la cuestión de que algunos medios de comunicación han querido asustar usando la profundidad de campo de las fotografías como un arma para decir nos estamos pasando. En algunos casos la fotografía tenía una intención de alertar, en otros era más un reclamo de odien a aquellas personas que han salido, que están en la fase 1 y nosotros estamos en la fase 0 todavía. Es un tema importante, el tema del papel de los medios de comunicación en todo el estado de alarma desde el principio
hasta la actualidad que merecería la pena comentar. Si lo han hecho bien, si lo han hecho mal. Es una cuestión, es una reflexión en voz alta. Me llama la atención que las personas que más saben de la cuestión siempre ante una pregunta respondían con un tal vez tengo que consultarlo. Estamos todos pensando en Fernando Simón, ¿no? Hacían una pregunta que no sabía contestar y decían mañana hágamela de nuevo que yo se la contesto adecuadamente. Siempre con planteamientos eh, apoyados en datos. Y sin embargo hay otros que no son nada responsables y lo que hacen es plantear que su opinión es la verdad absoluta. Eso es uno de los temas que ha causado también cierta polarización y cierta crispación en no solo en medios políticos, sino también en la propia sociedad. Y cierto odio al vecino de arriba, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en algunas comunidades de vecinos cuando sabían que había un sanitario viviendo en el edificio, o una persona que era una reponedora de un supermercado y que les decían que se fueran del edificio. Es decir, yo creo que el tema de los medios de comunicación habría que hacérselo mirar porque creo, y es mi opinión, estoy sembrando el debate, que en ocasiones lo que han hecho ha sido fomentar la crispación y fomentar el odio. Y es algo que no está regulado. La libertad de comunicación, libertad de prensa, pero les permite hacer eso. No sé cómo lo veis, los que estáis al otro lado del micro cerrado, pero estaría bien que pudiéramos plantear un diálogo. Sí, por supuesto que intervenga quien considere que con abrir el micro es suficiente para hacer esa intervención. La famosa policía del balcón, ¿no? También medios de comunicación y cómo hemos gestionado el estrés y esa rabia que hemos contenido y que en algunas ocasiones ha estallado. Han contribuido a ¿no? A la polarización. Hay que reflexionar sobre ello. A ver, yo sí que estoy de acuerdo con lo que habéis planteado, tanto Irene como Charo, en relación a lo de los medios de comunicación, porque sí que es cierto que al principio, cuando estuvimos todos en confinamiento, en un principio también había muchísimo miedo, no se sabía un poco por dónde iba a ir la situación de esta emergencia, pues salieron a relucir una parte bonita de las personas, que era la solidaridad. Y entonces sí que es cierto que se vieron infinidad de actuaciones, no sé llamarlo éticas, no sé llamarlo solidarias, de individuales, pero también colectivas, de empresas que en su momento decidieron, porque no había mascarillas, pues reconducir su producción a ese tipo para poder ayudar a la sanidad, de entidades, empresas también, por ejemplo, que se dedicaron a hacer comida y alimentos de forma voluntaria, con muchísimas personas voluntarias que se unieron para repartir a las familias más necesitadas. Pero sin embargo, sí que es cierto que sale esa otra parte, ¿no? De la comentaba Charo ahora. Y hasta qué punto podemos decirle a los medios de comunicación sin entorpecer todo lo relacionado con la libertad de expresión, hasta qué punto ellos tienen que ser responsables en la información que transmiten a los demás, ¿no? Al final lo que más consumimos es el cuarto poder, ¿no? Se supone que los medios de comunicación nos deberían ayudar para educar a la sociedad, y sí que es cierto que yo también lo he notado. Parte de la crispación que se ha generado en los últimos tiempos ha sido por esa difusión que se ha dado a través de los medios de comunicación. Las redes sociales es un problema también, que tiene su lado positivo, pero también tiene su lado negativo, y tú lo explicabas muy bien, Irene, esa parte de esos abruptos que a lo mejor cara a cara no es capaz de expresar de esa manera, pero te desahogas en la red con muchísima vehemencia, ¿no? Sin tan siquiera reflexionar sobre lo que estás diciendo. Y yo creo que es interesante saber hasta qué punto podríamos decirle a los medios de comunicación: ustedes también son responsables, y esto entraría dentro de lo que es la responsabilidad social, ¿no? Como en empresa. Otra cuestión, yo creo que también has comentado, es el tema de la responsabilidad ahora en estos tiempos de cara a la reconstrucción, para no intentar volver a caer en la crisis económica que tuvimos
hace 10 años, en el 2008, ¿no? Y yo creo que aquí la administración también tiene que tener una labor fundamental, porque si algo, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo los sindicatos es reclamar el tema de las licitaciones, la subrogación de los trabajadores. Y tanto en Elda como en Alicante, como en muchísimos hospitales de la Comunidad Valenciana, hemos visto en estos últimos días protestas de los trabajadores de la limpieza, como una labor fundamental que hasta ahora estaba invisibilizada, por decirlo de alguna manera, y los trabajadores de mantenimiento, ¿no? Esas licitaciones donde no se han recogido diferentes cláusulas sociales y sobre todo se supone que deberían ayudar al mantenimiento del empleo y no en su contra. Eso es otro debate también importante, porque la administración yo creo que debe ser un ejemplo a llevar a cabo y sobre todo para que las empresas ahora en esta post-COVID no conviertan lo que son los expedientes de regulación de empleo temporal en expedientes de regulación de empleo de extinción. Un poco ahí dejo la reflexión por crear debate. Sí, efectivamente, yo creo que hay que pensar que salimos de la crisis, que hay que salir de esta nueva crisis. Es una crisis muy diferente a la anterior, la causa es muy diferente y desde luego tiene que ser muy distinta la manera de salir de ella. Con una sensación de generación de empleo de calidad. Aprovechemos la oportunidad, ¿no? En algunas ocasiones comento que hemos parado motores, y tenemos que volver a comenzar en muchos sectores. Bueno, pues hagámoslo, aprovechemos y hagámoslo incorporando valores de mayor solidaridad, incorporando, por supuesto, el trabajo digno. Las administraciones públicas tienen esa responsabilidad también de dar ejemplo. Una manera, tienen que crear buenas normas, tienen que proporcionar las herramientas, pero sobre todo tienen que dar buen ejemplo, también incluido en la gestión de sus recursos humanos, ¿no? Y qué decisiones toman en relación a las personas, que muchas de ellas han estado prestando un servicio esencial, ¿no? En estos momentos, y que ahora vemos pues, a veces despidos, no renovaciones en el sector sanitario incluso, que nos resultan hasta dolorosos. Y lo que comentabas en los medios de comunicación, sí, yo a veces pensaba que ver un telediario era un deporte de riesgo para nuestra estabilidad emocional, ¿no? Pasábamos sin solución de continuidad a las imágenes de solidaridad emocionantes, de buena vecindad, a las imágenes de comportamientos que nos indignaban, ¿no? Y andábamos alterados entre un sentimiento y otro. Quizá hay que efectivamente recuperar un poco el tono de responsabilidad compartida. Y yo también, como inglés, lógicamente comparto contigo la idea de que hay que intentar evitar por todos los medios que esos ERTE se transformen en ERES. Veremos cómo se puede hacer, ¿no? Cuánto podemos aportar cada uno de nosotros, pero ya os he expuesto lo difícil que es también como consumidores en nuestras decisiones de consumo tomar las decisiones adecuadas. Yo creo que en ese campo tenemos mayor dificultad que no. Podríamos hablar de muchas otras cosas, ¿no? Cómo vamos a gestionar la parte del teletrabajo que se va a quedar entre nosotros, porque tal y como está gestionada ahora mismo, pues no es ni muchísimo menos una situación deseable, ¿no? Yo creo para muchos trabajadores. Hay muchos temas sobre la mesa y hay que afrontarlos, yo creo, en ese sentido de la responsabilidad social compartida. Bien, yo quería también hacer una especie de reflexión felicitando a la ponente porque creo que de alguna forma ha tocado lo que está detrás del propio rótulo responsabilidad social, la responsabilidad de la sociedad y cómo como ciudadanos también podemos tener algún tipo de, digamos, responsabilidad o corresponsabilidad en esta etapa o en esta época post-COVID. Yo creo que desde esta perspectiva de la responsabilidad en general ante la sociedad y justamente la reacción como ciudadanos por la pandemia, hay muchos retos, los ha habido, los hay y los habrá, empezando por el Real Decreto Ley que va a regular esta nueva normalidad hasta que tengamos una vacuna o hasta que sepamos cómo atajar el coronavirus, lo cual a los juristas, no quiero decirlo todo en términos jurídicos, nos plantea una especie de desazón
porque es dejar muy abierto, muy indeterminado estas nuevas normas, más de 218, que lo primero que crean es inseguridad jurídica. Y lo primero que crean es una desazón, que ya lo hemos visto durante la época más dura de la pandemia, en donde había muchos memes diciendo que las fuentes del derecho han cambiado, que eran los administradores de fincas, que eran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o que eran, pues bueno, desde el tuit del último momento. Yo creo que, y también hice algunas reflexiones que se publicaron en la prensa alicantina, no va a variar mucho lo que es la responsabilidad social stricto sensu de antes del COVID y de la era post-COVID, o no debe de cambiar. Únicamente lo que cambia es la normativa, las obligaciones, porque a partir de ahí, de forma voluntaria, es cuando las empresas y las instituciones tienen que decir que hacen, como decía Benirene, responsabilidad social en sentido estricto. Quiero decir, si se regula el teletrabajo, como parece que se va a hacer, hay que ir más allá de la regulación del trabajo no presencial. Si ya había una normativa en materia de igualdad o en materia de conciliación que ahora se va a poder aprovechar, la responsabilidad social en acción es ir más allá de la obligación. Ergo, hay que ver justamente toda esta nueva normalidad, que es un término que me suena mucho a una especie de neolengua orwelliana, insisto, con una serie, digamos, de muchas indeterminaciones jurídicas, con una serie de problemas que, lo apunto, el otro día debatíamos en la sede universitaria de Benissa, ligados a la potestad sancionadora y otros, pero que esta es la nueva, digamos, obligación jurídica a partir de donde, como decía Yaisel, la administración pública tiene que ver que si hay un nuevo régimen de contratación de emergencia que facilita la contratación en la era COVID, que vaya más allá y que exija de manera más diligente cláusulas sociales, ambientales, para garantizar la estabilidad en el empleo. Y no entro porque eso, Charo, te emplazo a que hagas un debate bis, que proceda, sobre cómo han actuado los medios de información, sobre cómo determinadas fake news y cómo la propia responsabilidad o irresponsabilidad ciudadana va de alguna forma a dificultar o está dificultando ya esta gestión de la crisis, que es compleja y en donde también deberíamos analizar los juristas la calidad de las normas jurídicas de la era del post-COVID o de la misma era de la pandemia. Con lo cual, yo creo, y ahí soy también, digamos, bastante, no pesimista, pero realista, bien informado, va a costar avanzar exactamente igual para que cale el mensaje de lo que es la verdadera responsabilidad social, ahora en el post-COVID, que antes cuando en el anterior equipo de la Consellería o en el actual, al cual felicito también por la tarea que están relanzando e impulsando, de trasladar a la sociedad todo lo que es la propia responsabilidad social. Con lo cual, Irene, creo que lo has enfocado bien, la responsabilidad como ciudadanos en la sociedad, en donde, pues bueno, pues tendremos que de alguna forma interiorizar cosas nuevas, pero para lo mejor hacer lo que ya se podía hacer bajo la realidad jurídica, que es la que va a cambiar. Bueno, creo que es que además nosotros como juristas hay pocas cosas a las que le tengamos más miedo que la inseguridad jurídica, ¿no? Y tener una maraña de normas que se superen las unas a las otras, que lógicamente ha sido el producto de una situación de emergencia, es una situación excepcional y ahí las tenemos, pero realmente ahora mismo casi necesitamos un cuerpo normativo que haga una recopilación, una compilación y derogue muchas normas y sepamos ya cuál hay que tenerlo. Yo, si te das cuenta, yo no he hablado de nueva normalidad, porque tampoco me gusta demasiado la expresión. He hablado de volver a la normalidad, porque la normalidad siempre es nueva, es la de cada momento y la de cada época. Y hay un tema que no he tratado, tenía la duda, porque ya nos metemos en una temática compleja, pero que habría que analizar. Vas a hablar un poco del tema de la igualdad. La igualdad, cómo esta pandemia ha generado, multiplicado casos de desigualdad. Y no hablo solo de una desigualdad económica, no una desigualdad en el acceso a la comunicación, una desigualdad, la brecha digital, ¿no? Como esa brecha digital está creciendo y está dificultando, por ejemplo, la educación para determinados sectores de la población o
otros elementos que tienen que ver con la igualdad de género, y no hablemos, por ejemplo, también de la situación relacionada a la violencia de género, ¿no? Y cómo como ciudadanos tenemos que comportarnos ante las enormes dificultades que las víctimas de violencia de género han tenido que soportar y superar durante esta etapa de confinamiento, ¿no? Es que son muchísimos temas. Está la brecha digital, está la violencia de género, está el teletrabajo, está la conciliación, que prácticamente es una quimera, ¿no? En estas circunstancias. Está la prevención de riesgos laborales. Yo como laboralista siempre entiendo, ¿no? Está el sindicalismo, ¿no? El movimiento sindical, cómo vamos a agrupar a nuestros trabajadores si ya ni siquiera podemos, ¿no? Ni siquiera tenemos el más mínimo contacto personal, no hay manera de crear vínculos, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar? ¿Qué nos vamos a quedar de lo que hemos tenido que adoptar en este tipo de pandemia y qué vamos a cambiar y qué vamos a recuperar? Porque no todo es maravilloso, ¿no? Yo veo una cierta tendencia, por ejemplo, con el teletrabajo a magnificar sus efectos positivos, y yo creo que es una materia sobre la que hay que hacer una reflexión profunda, ¿no? Sobre si efectivamente se han dado las condiciones, se dan las circunstancias para hacer un teletrabajo digno, un trabajo digno a través del teletrabajo, y cómo vamos a hacer esa reconstrucción entre todos, empresarios, representantes de trabajadores, que nos permita volver al trabajo, que nadie ha tenido que trabajar en condiciones de seguridad y en condiciones de dignidad. Se abre, bueno, lo de los administradores de fincas como legisladores me ha encantado porque yo vivo en una comunidad de propietarios y lo he sufrido mucho. Personalmente lo he sufrido mucho. Hemos tenido unos debates, casi nos hemos tenido que rebelar frente al legislador improvisado en el que se había convertido el administrador de fincas. Pero al final ha habido diálogo, no ha llegado la sangre al río, pero sí que ha sido una circunstancia, una situación compleja, porque precisamente eso es lo que yo les decía, ¿no? Que no son ustedes legisladores, que no me pueden poner más límites ni más normas que las que se desprenden de la legalidad vigente. Todo ha sido un proceso de adaptación, y yo creo que esas dos facetas, ¿no? Están presentes prácticamente en todo. Veremos los efectos también a medio y largo plazo. Yo creo que todavía no los podemos valorar, efectos psicológicos, económicos, sociales, de nuestras relaciones interpersonales, cómo las vamos a recuperar, cómo vamos a recuperar la confianza en el otro, ¿no? La confianza en el desconocido. ¿Seremos capaces de volver a sitios abarrotados de gente? ¿O ya no volveremos nunca? No lo sabemos muy bien, ¿no? Todo esto psicológicamente, sociológicamente, cómo nos va a afectar, es algo muy difícil de calcular. Y además el análisis es muy complejo porque todo cambia rapidísimo, ¿no? Una velocidad de vértigo. Poco a poco. Buenas. Hola, Iñaki. Bueno, pues quería también comentar un par de cositas y bueno, además de que darte la enhorabuena, Irene, por la charla y por bueno, pues, darnos esta peculiar, bueno, esta visión que nos ha dado y ver cómo, no sé, a veces estamos hablando de responsabilidad social y se lleva mucho también hacia una parte que tampoco la sociedad llega a asimilarlo del todo, y yo creo que lo has metido bien en el terreno y creo que tenemos que referirnos muchísimo más a esa responsabilidad como población, que creo que era en lo primero que se estaba basando, además, todo ese primer momento del confinamiento en el que todos nos sentíamos bastante unidos y todos veíamos cuáles eran las cuestiones importantes, porque al final no estábamos hablando tanto de lo que ocupaba la semana anterior, sino estábamos hablando de sanidad pública, estábamos hablando de servicios públicos, estábamos hablando de las necesidades básicas que tenemos como población y de lo que realmente importa. Yo creo que estaba interesante también, es verdad que a lo mejor daría como para otra charla lo que estaba comentando Charo, de cómo luego los medios de comunicación pues abrieron una brecha, digamos, en la sociedad, y creo que en las primeras, a mí me dio la sensación que la primera semana, aunque se nos hicieron bastante largas y parecía que yo meses, ya los días, y luego ha pasado como, no sé, ha sido como una sensación rara también.
pero sí que es verdad que sí que ha abierto esa brecha. Yo creo que a la hora de reconstruir, es evidentemente reconstruir económicamente, socialmente y psicológicamente, está claro que tendremos algunas taras todos de este tiempo que hemos pasado en nuestras casas. Pero sí que creemos aprendimos la lección de 2008. La lección de 2008 fue dejar a parte de la población de nave para, pues bueno, para que el beneficio, digamos, económico, el crecimiento económico fuera en base a esa parte, a abandonar un poco a esa población que perdió muchos de los derechos que tenía adquiridos desde hacía tiempo. Claro, la responsabilidad social al final es eso, es ese rodillo que va un poquito por delante de la legislación, digamos, la legislación laboral, ese rodillo que queremos que vaya haciendo un mascarón de proa en el cual pues empiecen a introducir de manera voluntaria esas cláusulas, por hablar de cláusulas, hablar de formulaciones en las cuales, pues bueno, medioambientales, de derecho al trabajo y demás, y muchas cláusulas que tenemos que, pues bueno, como ahora estamos haciendo el decreto de cláusulas, además lo tengo todo el día las cláusulas en la cabeza, que es un regalo que me dejó Fer aquí en la consejería, así que claro, creo que al final será muy importante elementos como eso, como desde la administración, cómo contratemos, como desde la administración, cómo ampliemos nuestra capacidad de mejorar también, ya no tanto en el empleo, también en el empleo, pero a la vez en elementos que son tan básicos y que veníamos discutiendo durante la pandemia, como el problema que tenemos medioambiental y que supone también otra marcha atrás que viene enlazada a la propia pandemia. Entonces, las fórmulas, bueno, yo no tengo las fórmulas mágicas, evidentemente, y eso lo tendremos que hacer entre todos, pero será sobre todo, yo creo que la responsabilidad social tiene una parte que es pedagógica, que es buenísima, que es entender que la sociedad tiene la llave. Sí que no creo que sea la panacea, como estábamos hablando, y que el consumidor como que es más importante lo que consuma a veces que su voto. Parece que hay veces que hay unos movimientos que van en ese sentido. Creo que tenemos que trabajar como sociedad para ver qué es lo que más nos interesa como conjunto. Lo que más nos interesa como conjunto es, en primer lugar, que tengamos un hábitat que podamos vivir, que tengamos unas condiciones de vida que sean dignas, en las que tengamos un trabajo que nos permita desarrollarnos profesionalmente y además nuestra parte de vida, tener un proyecto vital y luego pues eso, ser esa punta de lanza en la cual vayamos mejorando la sociedad a partir de cosas tangibles y creo que pues, nosotros tenemos el instrumento de la ley de fomento de la responsabilidad social y toda la parte ahora que viene de desarrollo que será muy interesante, por ejemplo, el Consejo Valenciano, elementos que creo que será dar un poco de preguntar un poco a la sociedad cómo queremos llevar la responsabilidad social para adelante y siempre apoyándonos, pues bueno, exactamente, pues sobre todo en las universidades, en los académicos, que sois también los que nos aportáis también un poco de sensatez a veces, porque nosotros quisiéramos tirar por un lado que a veces no se potencia, ¿vale? Y nada, simplemente era esta reflexión, pues porque me parece necesario que además que este tipo de charlas se vayan haciendo y a mí lo que me gustaría es que cada vez se pudieran haciendo vernos cara a cara y poder saludarnos y esas cosas, ese miedo que también hemos adquirido de ahora ver a alguien y salir casi huyendo. Así que nada, encantado de estar con aquí. Gracias, Iñaki. Yo estoy de acuerdo contigo en que yo creo que ya necesitamos recuperar, ¿no? Ese contacto cara a cara. La comunicación a través de la tecnología, como digo, nos ha salvado prácticamente, pero también genera cierta frustración, ¿no? Cierta sensación de insuficiencia, no terminamos de conectar. Es verdad, yo también estoy de acuerdo contigo que si estamos ante una crisis distinta, no podemos salir como en el 2008. Yo creo que la Unión Europea también lo ha entendido así, ¿no? Yo creo que si vemos bien las medidas que se adoptaban en 2008-2010 a lo largo de la crisis desde la Unión Europea y las que han adoptado ahora mismo, pues vemos un giro, ¿no? Vemos un cambio y también se habla de innovación, se habla de medio ambiente, se habla de transición ecológica. Veremos en qué se concreta, ¿no? Pero
al menos la música suena bien, ya veremos luego la letra si cuando se tiene que ejecutar, cuando llegamos al momento de la ejecución, pues realmente estamos ante esa nueva manera de entender la recuperación económica, lo cual tampoco nos tiene que llevar a eludir algunos otros debates que ya estaban antes de la pandemia y que quizá la pandemia incluso los ha multiplicado, ¿no? Por ejemplo, afrontar el reto de la pobreza también, ¿no? Esa brecha, esa desigualdad creciente entre ricos y pobres, que cada vez se va haciendo más grande y que cada vez el trabajo, tener un empleo, va siendo menos una herramienta para combatirla. Cada vez vemos que hay menos posibilidades de que trabajando se salga de la precariedad. Yo creo que no hay pocas cosas más duras que ser un trabajador precario, ¿no? Porque yo lo digo en mis clases, cuando alguien ya trabaja 8, 9, 10 horas al día y aún así no sale de la precariedad, la esperanza se reduce muchísimo, muchísimo al respecto, ¿no? Yo creo que esos serán debates, el debate medioambiental, todos los plásticos, madre mía, lo que estamos generando y qué vamos a hacer con ello, ¿no? Parece que los pasos que habíamos avanzado ahora retrocedemos. Pero, sin embargo, la conciencia ha nacido muy rápido. Que muy rápidamente se ha empezado a hablar de esto es un problema, qué pasa con estos guantes, con esas mascarillas que están llegando a los océanos, y antes necesitamos en su momento 20 o 30 años tirando productos de plástico al mar para que se hiciera un debate al respecto, y ahora no hace falta, ¿no? Ahora yo creo que hay una mayor concienciación al respecto. Yo creo que hay menor concienciación en cuanto a las desigualdades, en cuanto a la pobreza y cómo combatir ese gap, ese paso gigante, ese escalón gigante que cada vez crece más y más. El sistema económico en el que nos manejamos es insostenible, social y medioambientalmente, laboralmente, incluso culturalmente, territorialmente, y no abandonemos estos debates, ¿no? Salgamos de esta pandemia, salgamos con una recuperación económica, pero hagámoslo con una recuperación que, como dice el ODS, pues no deje a nadie atrás. Yo sé que es muy difícil, ¿no? Y es muy complicado. Luego hay que ir empresa a empresa, y hay que ir puesto de trabajo a puesto de trabajo, pero yo creo que si tenemos esa meta todos encima de la mesa, pues podemos hacer ese ejercicio colectivo. Y es que además tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacerlo, no hay mucho margen más para una salida de la crisis en otro sentido, ¿no? Que no sea ecológica y que no sea justa y más equilibrada en cuanto al reparto de los beneficios, en cuanto al reparto de la riqueza. Veremos si lo conseguimos. Irene, no sé si podría decir una cosa. Nada, primero felicitarte por la estupenda ponencia o charla que nos has dado. También a los que han intervenido en el debate, que han aportado puntos de vista muy interesantes y muy nutritivos. Y nada, lo que voy a decir es muy breve, simplemente que ha salido mucho el tema ambiental y no es que yo quiera barrer para casa, ni mucho menos, pero sí que es cierto que creo que es una de las claves también de la responsabilidad social, y solo quería dar un ejemplo. El mes de abril ha sido el mes que más producción de energía renovable ha habido en la historia de nuestro país. Es el mes de abril, estábamos en confinamiento. O sea, eso quiere decir que ha venido sobre todo producido este fenómeno por los pequeños productores de energías renovables, que tras últimas reformas que se han llevado a cabo, pues se ha permitido, se ha liberalizado, se ha permitido este autoconsumo de energías renovables, y también el híbrido, ¿no? Que se pueda el excedente compartir con la red eléctrica. Y eso es una magnífica prueba de responsabilidad social, de cómo todas las personas están preocupadas por el entorno ambiental, e incluso en pleno confinamiento se han preocupado de seguir produciendo energía renovable. Y al mismo tiempo también encontramos en el último proyecto, la última versión del proyecto de cambio climático, cómo los poderes públicos claramente van a apostar buena parte de la recuperación económica a través de la energía renovable y a través de la transición ecológica. Con lo cual, yo creo que este componente de la responsabilidad social va a ser clave, como también el sanitario o el teletrabajo, en la recuperación hacia la que vamos. Y del mismo modo que hemos tenido 1/3 de basuras en estos meses, hemos tenido 1/3 de contaminación del aire en estos meses, pues yo creo que de algunas de estas cosas hay que aprender. Igual que hemos aprendido a utilizar Google Meet, Zoom y otros programas que yo ni conocía
y de los que ya casi me considero un experto, pues también tenemos que aprender de estas situaciones. ¿Cuál ha sido la clave? ¿Por qué se ha reducido? ¿Solo porque hemos estado parados? Porque también hemos ido consumiendo, ¿no? Entonces yo creo que, sin darnos cuenta, hemos adoptado alguna práctica que seguro que es provechosa y que seguro que a través de la buena voluntad de lo que es la responsabilidad social y cívica de todos los ciudadanos podría reflejarse en una nueva época a estos niveles, a nivel ambiental. Y, en fin, dejo solo ahí la reflexión, que no me quiero enrollar. Gracias. Gracias, Miguel. Sí, ojalá, es muy interesante la reflexión. Es verdad que las noticias en torno a, por ejemplo, la contaminación son muy esperanzadoras, pero al mismo tiempo nos hacen preguntarnos qué va a pasar efectivamente cuando volvamos a, a la normalidad que volvamos. Con respecto a la producción de energía renovable, pues yo creo que ahí estamos en un ejemplo, uno de los primeros ejemplos en donde si no estamos ante un desarrollo mayor es por los vaivenes que se han producido desde el punto de vista legislativo, ¿no? Desde el punto de vista del apoyo por parte de la Administración a este tipo de energías, ¿no? Ha habido mucha inseguridad al respecto y por lo tanto, poca información. Yo creo que no se ha sido justo con quienes querían producir energía de una manera más sostenible, más limpia, mejor para el planeta. No ha sido nada fácil. La historia o el camino legislativo de la producción de energía renovable, incluso a nivel de ciudadano y a nivel individual, es una historia de vaivenes clarísimos, ¿no? Y eso no ayuda. Y con respecto a la contaminación, por ejemplo, se vincula mucho al hecho del teletrabajo, que vuelve a ser un punto importante, pero quizá no se está midiendo, por ejemplo, lo suficiente cuánto contamina el uso de las redes sociales, ¿no? Que es un elemento, nos parece que toda esta conexión y todo este trabajo que hacemos utilizando los medios que estamos utilizando ahora mismo, no produce una contaminación, y sin embargo, cuando indagas un poquito al respecto, te das cuenta que hay grandes centros de producción de energía que están manteniendo todas estas redes que nosotros estamos utilizando y que también están causando una contaminación considerable, ¿no? Tendremos que ver cómo conseguimos una movilidad más sostenible, cómo conseguimos una tecnología más sostenible y cómo yo creo que todos estamos un poco con la pena de pensar que esa pureza del aire, ciudades como Madrid, Barcelona, ¿no? Que se veían las imágenes de esos cielos que no se recordaban. Tenemos la pena de pensar que esto es flor de un día, ¿no? No vamos a ser capaces de conservarlo. Y ahí hay una acción colectiva. Al mismo tiempo está el miedo al transporte público, ¿no? Ese posible retroceso en el uso del transporte público y el uso del transporte individual, pero tendremos que encontrar la manera de garantizar un transporte público seguro desde el punto de vista de la salud o encontrar transportes individuales menos contaminantes, pero ahí también necesitamos la ayuda de las administraciones, ¿no? Que faciliten la compra, la adquisición de vehículos y de formas de movernos y de desplazarnos más sostenibles. Sin duda, la cuestión medioambiental, ojalá llegue a ser el motor de la recuperación económica, porque sería una buena manera de recuperar puestos de trabajo, ¿no? No cualquier puesto de trabajo, sino puestos de trabajo de calidad para el trabajador, de calidad para la sociedad, de calidad para el medio ambiente. Ojalá sea así. Mira, Irene, me voy de la macroescala a la micro, aprovechando una intervención de Eva Valero que nos hace ver que la cuestión de la contaminación con los grandes datos pues, se ha reducido considerablemente, ha habido imágenes de fauna salvaje en mitad de las calles y es maravilloso, lo que tú decías, la calidad del aire, etcétera, etcétera. Pero me da la sensación, y entro en polémica, que sabemos obedecer muy bien, nos hemos quedado en casa, hemos teletrabajado, etcétera, etcétera, pero nos cuesta ser libres. Es decir, a lo mejor habría que sancionar a las personas que tiran las mascarillas al suelo o dejan los guantes al salir del supermercado, porque parece que solo funcionamos a golpe de sanción. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, siempre es tan fácil obedecer, ¿no?
hay una parte de esa pérdida de la libertad, ¿no? Este famoso libro de Eric Fromm que habla del miedo a la libertad, ¿no? Y del miedo a tener opciones y por lo tanto a equivocarnos a la hora de elegir y a tener responsabilidades, que se deriven de responsabilidades en nuestras elecciones. Cuando solo se podía hacer una cosa era muy fácil, o obedecías o estabas incumpliendo la legalidad. Ahora tenemos muchas alternativas y ahora tenemos que elegir. Desde luego sancionar, sanciones hay por quienes tiran la mascarilla, pero la sanción tiene un efecto más disuasorio general que inmediato, ¿no? Porque va a ser muy difícil que haya una persona en ese momento que pueda sancionar a quien tiene la mascarilla, ¿no? Sería casi un milagro que se produzca esa coincidencia, ¿no? La sanción tiene ese efecto disuasorio, pero ahí como no haya una concienciación colectiva, va a ser muy difícil, ¿no? Hay normas que, la norma, aunque parezca que se basa en la coacción, en realidad la que funciona de verdad se basa en la convicción. No podemos, si no hay una convicción colectiva sobre el cumplimiento de la norma, si no estamos convencidos de que hay que pararse en los semáforos en rojo, pues nos saltaremos los semáforos en rojo. No hay forma de evitar eso con la sanción, ¿no? Entonces, por una parte, efecto disuasorio de la sanción, pero la convicción es la que nos tiene que mover y la dificultad a la hora de elegir, ¿no? Es fácil ser bueno cuando ser bueno se limita a ser obediente. Cuando ahora ya no tenemos tantas normas, no estamos tan limitados. Ha sido increíble en el fondo, ¿no? Hemos aceptado una pérdida de libertades y de derechos fundamentales con una naturalidad increíble, ¿eh? En 24 horas nos dijeron, se acabó, no podéis salir de casa. Más que para hacer estas cosas en estas determinadas horas o con estas condiciones, lo decimos, asumimos, ¿no? Por esa convicción de la que hablábamos, ¿no? Claro, asumimos que era lo necesario, era lo que había que hacer. Siempre ha habido algún comportamiento discordante que era el que salía en el telediario, ¿no? El que de repente nos levantaba nuestra indignación, pero en general hemos sabido obedecer. Ahora, a ver cómo lo hacemos. Yo tengo también muchas dudas, ¿no? Todas esas dudas que os he planteado con respecto al consumo son dudas que tengo yo cada día cuando consumo. Porque a veces digo, es que lo quiero hacer bien, pero es que no sé qué es hacerlo bien, no estoy segura de que pueda hacerlo. No sé si tengo las suficientes herramientas, no sé si tengo la suficiente información, no sé si es verdad todo lo que me cuentan, no sé, hay que tener en cuenta, hay que exigir transparencia, ¿no? Muchas veces quienes nos venden productos, quienes nos venden servicios no son transparentes, ¿no? Solo nos dan la imagen que tiene que ver con la venta o con las bondades del producto, ¿no? Nadie nos cuenta cuánto contamina produciendo algo cuando esa contaminación es alta, ¿no? Nos lo cuentan cuando esa contaminación es baja. Entonces, yo creo que necesitamos sobre todo transparencia e información veraz. Y toda la información. Pero fíjate que es cierto que en el tema del consumo en el mundo global en el que vivimos es muy, muy complejo, pero la decisión de cómo deshacernos de las mascarillas o de los guantes es mucho más sencillo, es muchísimo más fácil. E incluso en ese tema, acordaros de que hasta hace poco tiempo sigue incluso la polémica de si mascarillas sí o mascarillas no. Es decir, ¿por qué no hay una sola voz que dice no se hace esto? Punto, con las mascarillas. Guantes sí, guantes no. Sí. Yo digo, el consumo es un tema complejísimo. El tema de la comunicación y de la libertad de expresión es muy complejo, pero el tema de tratar con algo tan concreto, tan tangible y tan sencillo como una mascarilla y unos guantes, a ver, yo creo que los chiquillos lo tienen claro porque en el colegio se lo han dicho, pero los mayores, que somos más listos que nadie, no sé, está fallando algo. Hemos sido capaces de hacer cosas grandes y de momento ahora, de verdad que yo siento la frustración, porque algunos estamos convencidos, pero no otros. ¿Y cómo hacemos? El tema de la responsabilidad de ciudadano es de cada uno. Tú lo has dicho al arranque de la charla. Es que el conjunto de los turnos hace la sociedad y
no lo sé, es un tema que me preocupa porque hay gente insolidaria. Yo cuando veo que ocurre pues que antes esa norma de distancia mínima o que no toma precauciones, creo que es una persona insolidaria, pero no puedo decirle nada, porque está en el ejercicio de su libertad. Y creo que es un problema, ¿eh? La responsabilidad colectiva es la de cada uno. Y parece que es que, claro, yo hago lo que quiero conmigo, pero sí, es que yo puedo querer enfermarme, pero es que te voy a enfermar a ti y a tu padre, que no tiene culpa de nada, no sé. Es un tema muy, muy complejo y tan diverso que es difícil afrontarlo, pero creo que en el sentido de las cosas pequeñas se debería hacer algo, y no sé qué. Pero yo también pienso que la libertad individual no está reñida con la ética cívica y la responsabilidad cívica que deberíamos tener cuando convives en una sociedad. Y a mí también me preocupa, Charo, porque sí que yo me las he encontrado cuando he ido caminando por la calle, por la propia cantera, he visto mascarillas, guantes por doquier y un cesto de la basura al lado, un contenedor de la basura al lado. Entonces yo creo que también hay una falta de ética cívica, de comportamiento, que nos falta a nosotros como individualmente. Y yo creo que eso no está reñido con la propia libertad, porque al final, si fuésemos ermitaños, si viviésemos aislados en una isla, pues bueno, pero cuando convives en una sociedad donde existen unas normas que se deben cumplir por el bien de un conjunto, ¿hasta dónde está el límite ahí de la individualidad? Yo creo que es un tema interesante también a debatir. Y otra cuestión, cuando hablabais sobre el tema del consumo, a lo mejor el foco, porque sí que es cierto que cuando tú quieres ser y mirar lo que te vas a comprar, lo que vas a consumir, a lo mejor el foco no debería ponerse en el último eslabón de toda la cadena, que es que somos los consumidores finales. A lo mejor la responsabilidad debería recaer en la cadena desde el inicio, ¿no? Y no al final. No sé si, creo que Irene lo comentaba al principio en su charla, en su exposición, toda la cadena de valor, ¿no? Que hay cuando se crea un producto y nosotros al final terminamos de consumirlo. Entonces habría que poner también el foco al otro lado, no tanto en el consumidor final, no lo sé, ¿no? Pero si a lo mejor una empresa con un determinado producto, por ejemplo, una frutería, que sirve de distribuidora, ha tenido y a la cooperativa o a la empresa a la que le ha comprado el producto inicial, pues han cultivado bien los campos, los trabajadores que están ahí no están explotados, que hemos visto en los últimos días cómo han salido noticias de trabajadores extranjeros súper explotados, la forma de transportar esa mercancía hasta que llegue a la frutería, pues se han utilizado, no sé, un tipo de transporte que no es ambientalmente contaminante. Los productos que se han utilizado para fertilizar esa fruta o esa hortaliza que vamos a comprar también se han utilizado, no son contaminantes. No sé, es en toda la cadena esa serie de valores que se deberían tener en cuenta para cuando llega al consumidor final, que no tenemos toda la información, podamos ser, no sé, no tener esa sensación de que lo que mejor lo estás comprando, ha habido tantos errores, ¿no? Por el camino, ¿no? Es un debate también, o sea, que el foco no sea solamente en el consumidor final, sino también en toda la cadena de valor que hay detrás. Sí, sí, efectivamente, yo creo que es que nos lo tienen que garantizar como consumidores esa cadena de valor, porque no lo podemos preguntar. Yo no puedo ir a la frutería de mi barrio, que es donde compro la fruta, y cada tomate que compre preguntar qué fertilizante se ha utilizado, cómo se ha transportado, qué condiciones laborales tenían quienes lo han recogido, quienes lo han transportado, qué condiciones laborales tienen los propios dependientes de la tienda en la que estoy. Yo no puedo hacer ese ejercicio con cada producto que consumo, es imposible. Y hablamos de un producto, a lo mejor tiene una cadena corta, pero imaginemos productos con cadenas mucho más largas, ¿no? Que tienen implicaciones, a veces no nos damos cuenta, por ejemplo, en el sector del calzado, ¿no? Que es tan potente aquí en nuestra provincia.
la cantidad de componentes que tiene un zapato y la cantidad de países distintos y condiciones distintas en las que se ha podido, tanto medioambientales como laborales, en las que se han podido producir cada una de las piezas de ese zapato, que a lo mejor no tiene el sello de la Unión Europea y pone hecho en España, pero si son 20 piezas, a lo mejor han intervenido 15 países en la fabricación de esas piezas, ¿no? ¿Cómo yo como consumidor voy a poder seleccionar y elegir el mejor producto, el producto que está 100% garantizado cuando es imposible que yo abarque toda la cadena de valor? Y más cuando hablamos de ese mundo globalizado en el que hay tanta subcontratación, la subcontratación de la subcontratación, ¿no? Y esa cadena de valor de la que hablas, que puede ser amplísima y que es inabarcable, ¿no? Se convertiría en una decisión imposible. Tendríamos que ir a la compra y la compra necesitaríamos 3 días para hacer la compra. Un periodo de investigación y 3 días para conseguir comprar, llenar la cesta de la compra. Sí. Entonces, necesitamos de esas administraciones y de esas empresas que realmente nos garanticen, que nos den a nosotros la seguridad y la tranquilidad de que podamos estar tranquilos consumiendo ese producto, ¿no? Cada vez hay más empresas y más administraciones que lo hacen, pero no pueden descargar esa responsabilidad sobre nosotros como consumidores finales porque todo se ha complicado enormemente, ¿no? Antes podías saber más o menos de dónde venía un producto, quién lo había hecho, incluso podía ser completamente artesanal y cercano. Ahora es prácticamente imposible, ¿no? Y hablando de un tema que comentaba Charo, y también comentabas tú, Jason, del civismo, ¿no? Y de el choque entre la responsabilidad individual y el civismo. ¿Qué nivel de civismo, perdón, la libertad individual, digo, no responsabilidad, la libertad y el civismo? ¿Qué grado de civismo tenemos nosotros derecho a exigir a los demás? ¿Y en qué momento y de qué manera? Evidentemente nosotros no somos policías, no podemos sancionar, tampoco somos legisladores, no somos jueces, y por lo tanto nuestro margen para decir a los demás lo que es correcto y lo que no es correcto es limitado, pero no es inexistente, ¿no? Comportamientos científicos yo creo que tenemos que denunciarlos en el momento, pero es muy complejo. Yo me acuerdo un día de los primeros que se podía pasear, que nos encontramos con un grupo de chavales jóvenes, chicos y chicas, que estaban incumpliendo absolutamente todas las medidas de distanciamiento, mascarilla, etc. Todas las que nos podamos imaginar, las incumplían todas. Y yo entré en ese nivel de indignación y de cabreo, si es que me permitís la expresión, y estuve a punto de decirles una auténtica barbaridad, que me voy a atrever a decir. Estuve a punto de acercarme al grupo y decirles: y ahora vais a vuestra casa y le dais un beso a vuestros abuelos. Ahora vais y le dais un beso a vuestros abuelos y les contagiáis el COVID. Y luego me decís cómo os sentís. Estuve a punto de decírselo. No se lo dije, claro, porque hice ese ejercicio, ¿no? de contar hasta 3. Sí que les lancé una de esas miradas asesinas que los mayores sabemos lanzar y que los adolescentes se lo toman con total indiferencia y poco más, pero realmente sí hay situaciones en las que no sabemos hasta qué punto podemos intervenir y con qué intensidad podemos y debemos intervenir. Hay que controlar nuestra ira. Yo tuve suerte, la controlé. Creo que hubiese sido una barbaridad si les digo esa aunque era lo que me nacía, ¿no? Decírselo, pero hice bien en no hacerlo. Pero sí que hay un punto en el que hay que intervenir. Hay un punto en el que hay que decir: no, perdona, esto que estás haciendo no forma parte de tu libertad individual porque pones en riesgo mi salud. Y yo tengo derecho también a la protección de mi salud y tengo derecho a que tu comportamiento no la ponga en peligro. Encontrar esos límites, por eso digo, encontrar la manera de relacionarnos con el otro, ¿no? Que no sea una fuente que no lo consideremos una fuente de peligro y al mismo tiempo que seamos capaces de aceptar que otros nos digan que estamos haciendo algo mal. A ver si lo conseguimos. Por sacar todos los temas de debate, permitidme, es también hasta cierto punto controvertido. Has hablado, Irene, antes de la soberanía productiva. Nos hemos encontrado en esta crisis con
precariedad de los equipos de los sanitarios, no había respiradores, no había medicamentos y dependíamos de China. Tiene que ver con el consumo, pero no quiero que volvamos al consumo, sino que tiene que ver con este punto controvertido de soberanía. Es decir, tengo que producirlo yo. ¿Por qué hemos dejado de tener fábricas con capacidad de producir respiradores cuando realmente hay factorías que están cerradas o que están cerrando? Y pensamos en una industria automovilística que va a salir de nuestro país dejando 2.000 puestos de trabajo, 2.000 personas sin trabajo, ¿no? Es cierto que no podemos votar a la autarquía, ni muchísimo menos, ni lo estoy planteando, obviamente, pero de alguna manera plantear ese retorno de determinada producción que no haya dependencia de terceros y que además que esos terceros no estén tan lejos. Que, entonces es un puntito que yo creo que puede dar una conversación también. Ese punto que tiene esta situación. No sé cómo lo veis. Bueno, ese tema da para mucho, ¿eh? Ese tema da para mucho. Yo lo he dejado caer, también lo he puesto en algún artículo que he escrito, pero realmente es un tema muy complejo. Yo creo que esta situación, esta pandemia nos ha hecho ver que hay determinadas necesidades cuya cobertura no se puede dejar a las leyes del mercado, ¿no? A la ley de la oferta y la demanda. Aquí no se dejó de producir mascarillas o no se dejó de producir guantes o no se dejó de producir determinados aparatos porque seamos malas personas, sino porque no era rentable, ¿no? Porque había otros países que traían sus productos con unos costes mucho más reducidos, o porque hay otros países que están más desarrollados tecnológicamente, que sería un problema muy diferente, y que respecto a los cuales no somos competitivos, ¿no? Si tenemos un producto que tiene que competir en el mercado y no es competitivo por insuficiencia en materia de tecnología, o no es competitivo porque producirlo resulta más caro que hacerlo en otros países, nos podemos encontrar en una situación como la que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, lo dejamos a las leyes del mercado, lo dejamos a la pura y dura oferta a la pura y dura ley de la oferta y la demanda, o tendremos que aceptar que hay determinadas cosas y determinados productos sobre los que tenemos que tener un cierto control. Y eso es algo que no es tan nuevo. Por ejemplo, respecto a la agricultura, la producción agrícola, ya existe esa soberanía productiva. A lo mejor no la vemos de una manera muy evidente, a lo mejor no queremos verla de una manera muy clara, pero está claro que los productos agrícolas no están sometidos a la ley de la oferta y la demanda, ni en nuestro país, ni en la Unión Europea, ni en Estados Unidos, que tienen una política extraordinariamente protectora de su sector agrícola, ni prácticamente en ningún país del mundo, ¿no? Porque ahí sí es evidente, hay una evidencia de que no podemos convertir por muy barato y con muy buena tecnología que produzcan en otros países, no podemos convertirnos en un país absolutamente dependiente desde el punto de vista de la alimentación. No podemos, ni siquiera ecológicamente nos lo podemos permitir, es algo que no se puede consentir, y es un sector intervenido, queramos reconocerlo o no, queramos verlo o no, es un sector intervenido desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas. Quizá esa intervención tengamos que aceptarla y tengamos que admitirla también en otros sectores y en otras actividades productivas, y tendremos que hacerlo, desde luego, con mucha moderación, sin que esa intervención sea excesiva. Y también el debate sobre esa intervención, sobre si esa intervención tiene que ser a nivel nacional o tiene que ser a nivel internacional, ¿no? Hasta qué punto necesitamos de estructuras internacionales que nos garanticen determinadas cuestiones, como por ejemplo la protección de la salud. No podemos evitar, por muy desarrollado que tengamos un sistema público de salud en un país, no podemos evitar que las enfermedades que nacen en otros países lleguen al nuestro. Tendremos que aceptar que por una parte hay que recuperar una cierta soberanía productiva y por otra parte hay que encontrar la fórmula para ofrecer garantías, por ejemplo, en el cuidado de la salud a nivel mundial. Igual que
igual que se garantiza la trazabilidad de los alimentos, tendremos que tener una cierta garantía del cuidado de la salud de las personas, de paso de los animales y de paso del planeta, que todos somos uno, a lo largo de toda la cadena productiva y en todos los países. Es muy complejo, yo no sé si lo vamos a hacer. Sí, mira, recuperar la producción de determinadas materias, aunque no sean competitivas y aunque no se puedan poner en el mercado, es algo que tenemos que plantearnos. Muy complejo, pero es algo que tenemos que debatir seriamente. sí, además hay fórmulas intermedias que, por ejemplo, determinados clústeres productivos se han comportado de manera muy solidaria cuando lo que han hecho ha sido, por ejemplo, estoy pensando en el sector del calzado, el clúster productivo del calzado, que ante la carencia de mascarillas se pusieron a producir mascarillas. Eso lo han hecho también en otros lugares. Es decir, plantear que no se penalice la flexibilidad en determinadas producciones para garantizar que no nos falten pues trajes EPI, no nos falten mascarillas o no nos falte paracetamol. Estoy diciendo una tontería, ¿no? Pero yo creo que no estaría de más. O sea, el favorecer de alguna manera, pues eso, que una bodega de momento se ponga a producir gel hidroalcohólico como lo hizo una bodega en Andalucía. Eso se podría incentivar de algún modo. Al final siempre vamos por cómo hacerlo posible. Obviamente, si no tiene un hueco en el mercado, pues la gente no produce. Pero de algún modo prevenir esa excesiva dependencia de terceros es un tema que se ha puesto ahora sobre la mesa, ¿no? Y que hace también que el gobierno o las comunidades autónomas que tengan competencias en la cosa planteen cómo actuar para incentivar la flexibilidad productiva, por ejemplo. A lo mejor estoy diciendo una tontería, pero bueno. No, esa flexibilidad productiva me parece un concepto muy interesante, incluso, y esto se ha abierto otro debate que no tenemos tiempo de afrontar, pero también habría que abrir el debate en relación a la flexibilidad en cuanto al desarrollo de su profesión y de sus actividades por parte de los funcionarios y por parte del sector público, ¿no? Porque, por ejemplo, y digo que esto es abrir otro debate, ya hacemos otra charla sobre esto, Charo y Pep, compañeros, porque ahora estamos viendo, por ejemplo, que tenemos determinados sectores. Antes de empezar la charla estaba viendo que los trabajadores del SEPE, del Servicio Público de Empleo, se estaban planteando hacer huelga. Se están planteando hacer huelga porque están absolutamente desbordados. No tienen capacidad para afrontar todas las solicitudes. Imaginaros el mismo equipo gestionando un incremento de millones de solicitudes de ERTES. El mismo equipo. Esos son unos de esos trabajadores que también están echando muchísimas horas y que están en ese lado invisible, ¿no? de los que han sostenido fundamentalmente este país, ¿no? Tendremos que ver qué hacer, porque ahora mismo también en la administración pública hay gente que no tiene suficiente trabajo, ¿no? O que tiene menos horas de trabajo de las que tenía en otro momento, y sin embargo el sector público no tiene la suficiente flexibilidad como para hacer una especie de movilidad funcional provisional, excepcional, extraordinaria, pero que permitiera una cierta solidaridad, ¿no? Tan solo yo he encontrado una pequeña disposición que dice que quien quiera, el funcionario público que quiera puede ofrecerse a colaborar en la realización de tareas que no sean exactamente las que tengan que ver con su puesto de trabajo. Pero yo creo que habría que encontrar una manera de dar un pasito más. Y digo con todas las precauciones del mundo, teniendo en cuenta que estamos ante una situación extraordinaria y excepcional, pero también encontrar, ¿no? Vías de flexibilidad y vías de desplazar a gente para trabajar, para ayudar. Imaginaros lo bien que les vendría a todos los compañeros del ISETE, pues tener un refuerzo de administrativos y de gestores que pudieran hacer trabajos, evidentemente, que no exijan de una especialización, porque no la pueden adquirir en un tiempo reducido, ¿no? Entonces, ese debate, se me había olvidado, pero ese debate de la flexibilidad, la soberanía, la flexibilidad, las leyes del mercado y el empleo público como un empleo con mayor agilidad y con mayor capacidad para responder a necesidades
excepcionales de la sociedad. ¿Para cuántas charlas tenemos, Charo? Tú ves tomando nota, ¿Hay alguna intervención? Hay un montón de temas. Sí, no, yo quería hablar, estoy yo. Sí, Iñaki, venga. Por este último tema que me parece muy interesante y que creo que es fundamental meterlo, que creo que es un poco la soberanía productiva que tenía el país. Y que en eso, sí que, como estábamos hablando antes, sí que se ha, pues bueno, desechado desde hace ya años el tener un Estado fuerte, pero evidentemente para tener una sanidad fuerte se necesitan funcionarios sanitarios y limpiadores y de todo tipo, y administrativos, igual que para la educación, igual que para que funcionen las propias administraciones que tenemos y las propias instituciones que nos hemos dado. Entonces, en ese sentido, yo también os digo que yo soy de una generación que ya entrar a hacer oposiciones era como hacer la segunda carrera o la tercera carrera. Entonces, ese freno, ese muro, se ha notado demasiado. Y a la vez, creo que por el tema productivo que estábamos hablando, sí que tienen que haber un tipo de, pues digamos, de sectores que el Estado se favorezca que se puedan desarrollar en cada lugar. Yo creo que como estamos en la CRD, la conozco Elda un poquito, el tema del calzado es evidente que es algo que es el problema que tiene es el clandestinaje, pues la precariedad que supone el trabajar allí, pero en el propio calzado, y que las propias madres, los propios padres que estaban trabajando en una fábrica no tienen que hacer ese trabajo, a pesar de que, pues, que es un trabajo muy bonito y además es muy artesanal, aunque se ha ayudado de máquinas. Pero lo que tenemos que plantear es, bueno, hay una población industrial de gente que ha estado trabajando, una población que ha estado acostumbrada al ritmo industrial y vamos, todo el interior, pero no solo Delta, sino todo el interior de la provincia de Alicante. Vamos a intentar meter ahí que es industria de alto valor añadido, en el cual pues, empecemos pues, con esa transformación ecológica que necesita este planeta. Entonces, creo que sería eso lo básico en lo que tendríamos que intentar. Que, claro, los políticos también estamos denostados, pero desde la política intentar hacer fuerza en que en todos estos lugares en los cuales teníamos pues, una economía productiva bien fuerte, porque fuimos incluso un polo de atracción de población, a partir de ahí pues se vayan intentando, intentar por medio de mejores condiciones laborales y de una productividad que sea de alto valor añadido, pues de unas mejores condiciones y que puedan tener un poco más de esperanza cada uno en tener ese proyecto de vida del que hablábamos antes. Y yo, por el tema de responsabilidad social, como va a ser mi última intervención seguro, ha hablado Pep también en el chat que dentro de los temas, como hace 2 años, de la ley de fomento de la responsabilidad social, tenemos unas charlas en la sede de ISA y espero que también estáis todos invitados, más que os invitar a Pep, que bueno, que estaremos allí, lo haremos con la consellería y creo que será muy interesante también un poco desarrollar todos estos temas, porque hay veces, como hemos visto, cada vez que hablamos un poco, surge un tema más y de ese enraiza en 7 más. Entonces, es como una conversación larga la que deberíamos tener sobre todas estas cuestiones. Sí, aquí de verdad que sí. Tendríamos que ser más conscientes de los esfuerzos que se hizo en la Comunidad Valenciana en materia de responsabilidad social en la legislatura anterior y que continúan en este momento, ¿no? Hay que encontrar la manera de dar más visibilidad a lo que ya tenemos y de mejorarlo y de incrementarlo, pero en estos momentos al menos hay una sensación de que vamos al unísono, ¿no? La administración pública, las universidades, los sindicatos, en una buena parte de las empresas, por supuesto las organizaciones sociales, y hay que aprovechar ese impulso. Yo creo que tiene que ser así y no hay otra posibilidad. Yo creo que nos puedes contar esto del segundo aniversario de la ley un poquito, ¿no? El micrófono, Vale, ahora sí.
Ya cuando Charo nos diga lo que las 9 ya no es razonable para cenar o tomar una picadita en algún bar, que ya están abiertos. Bien, la idea es, como tú decías, Irene, y como decía Iñaki, poner en valor de alguna forma la apuesta del gobierno de hace 4 años, del gobierno del año pasado y de alguna forma poner en valor, pues bueno, qué es lo que la situación de la responsabilidad social en la Comunidad Valenciana a día de hoy, qué es lo que todavía falta y también, pues bueno, de una manera muy dinámica, por intentar también ver qué es lo que se está cociendo en el resto del Estado, de alguna forma que nos miran una lupa como un referente para intentar avanzar y, como decía también Giselle, intentar ver estos flecos que todavía hay y en los que me consta que se está trabajando. Será una reunión también en Google Meet y una coorganización a 2 o a 3 bandas, seguir un poco la línea de lo que estamos hablando hoy. Queda hecha la invitación. Bueno, que lo bueno que tiene... A ver, ¿se me oye? Lo bueno que tiene esto del mundo virtual es que no hay kilómetros entre nosotros, solo hay pantallas. Y pues nos va a permitir acudir a la propuesta que se hace en la sede de Benissa, igual que dentro de 2 días se hará en Torrevieja para hablar de fake news precisamente en torno al COVID. Yo creo que ya va siendo una hora prudencial para acabar. Llevamos 1 hora y 45 minutos aproximadamente hablando de un tema que desde luego no nos lo acabamos. Eso es evidente. Se han puesto sobre la mesa muy distintos enfoques y perspectivas de la palabra responsabilidad, de lo individual, de la responsabilidad cívica, de consumo, de producción, de soberanía, de salud, de medio ambiente. La verdad es que es una charla en la que se ha tocado un poquito por encima pues la diversidad de cuestiones que nos preocupan a todos, entiendo, porque estáis aquí conectados. Desde luego quedan sobre la mesa muchas otras reflexiones, pero yo creo que es hora de ir dejándolo. En cualquier caso, esta charla queda grabada, miraremos si técnicamente es adecuada y estará en redes. Por supuesto, podríamos seguir planteando otras conversaciones dentro de un tiempo. Una de las personas que ha intervenido en el chat planteaba que sería interesante ver cómo la historia trata este momento para ver si hemos madurado o no, si hemos aprendido de la situación, de esta circunstancia obligada que nos ha hecho comportarnos de una manera cívica, aunque fuera de manera obligatoria y acatando, obedeciendo, como decíamos antes. Quería agradecer a todos los asistentes que nos hayan elegido dentro de la inmensa oferta de sesiones virtuales que hay ahora mismo en el mercado, que hayan pensado que esta charla, que este diálogo en torno a la responsabilidad de la ciudadanía en tiempos de COVID, pues ha sido interesante. Les agradezco que hayan optado por esta propuesta. Quería agradecer obviamente a Irene ese punto de partida, esa presentación inicial que nos ofrecía la posibilidad de reflexionar y de compartir ideas. Obviamente quería dar las gracias, como no, al secretario de Asuntos Universitarios del Vicerrectorado. Dentro del Ayuntamiento de Elda, a la Concejalía de Relaciones con las Universidades, a Madonna Balona, concejal, que a pesar de circunstancias personales muy difíciles nos ha estado acompañando toda la charla, y le agradezco de verdad que haya estado al otro lado de la pantalla en estos momentos. Obviamente a nuestros directores generales, como no, porque han querido estar aquí, acompañarnos y hablar de responsabilidad social, este tema que ellos controlan también y que han tenido responsabilidades en hacer que la Comunidad Valenciana esté, creo yo, a la vanguardia en muchos temas. Así que, bueno, si Irene quiere decir algo más. Nada, simplemente daros las gracias a todos. Creo que ha sido muy interesante y muy constructivo, y seguiremos hablando. Bueno, pues así lo haremos, seguiremos hablando, Irene. Ya sabes que la relación de Irene Bajo con la sede de Elda
es estrecha, que la tiene a su disposición, que ya dicen que a ver si la Cátedra de Responsabilidad Social solo trabaja con la sede de Elda. Bueno, con Benissa también. Benissa Bueno, también, ¿eh? con Benissa también, no, cómo no. Bueno, Sí, muchísimas gracias a todos, de verdad, muy buenas tardes y ya podemos ir cerrando y nos vamos ausentando. Gracias, de verdad.